El momento de Jerome Powell y ha llegado el momento también de hacer malabarismos. Hoy llega la reunión de la Reserva Federal y se espera que Powell vuelva a dar marcha atrás a ese discurso agresivo que dio hace unas semanas antes del colapso del sector bancario. Y bueno, veremos si finalmente sube los tipos en 50, que parece que no, 25, que parece que puede ser algo más factible, o si directamente no sube los tipos en absoluto. Esto, el mercado a esta opción le da una probabilidad muy bajita, le da casi un 90% de probabilidad a una subida de 25 puntos básicos. Así que veremos qué es finalmente lo que hace Jerome Powell en una jornada donde desde luego va a tener todo un papelón. Seguimos pendientes de UBS. La entidad ha subido en bolsa más de un 12% desde que se anunció la adquisición de Credit Suisse y ahora el banco está aprovechando esa inercia positiva para dar otro chute de confianza al mercado. Ahora UBS ha anunciado que ya va a recomprar 2.750 millones de euros de deuda que emitió hace solo unos días, menos de una semana, pero antes de que comprara Credit Suisse. Son pagarés senior no garantizados que se emitieron el viernes y que incluyen un pagaré de 1.500 millones con un tipo fijo del 4,6 y un bono de 1.250 millones con un tipo del 4,75. Claro, lo interesante es ver qué ha pasado con esos bonos desde entonces y si han caído tanto, y ese es el motivo por el que UBS le interesa ahora recomprarlos. Enseguida se lo vamos a contar en el informativo. El periodista Seymour Hersh, el que acusó a Washington de estar detrás del sabotaje del gasoducto Nord Stream, acaba de denunciar que se pidió a la CIA y a la inteligencia de Alemania que preparasen una historia alternativa sobre las explosiones que dejaron fuera de juego al gasoducto clave para alimentar a Europa con gas ruso. Esta vez Seymour Hersh, al que tanto se le criticó por no haber desvelado la identidad de sus fuentes en su último artículo, ahora esta vez sí que ha citado cuáles son sus fuentes en su información. Enseguida se lo contamos. Buenas tardes, bienvenidos al informativo de Negocios Televisión. Ha llegado el día, ha llegado el momento de Powell y ha llegado el momento de hacer malabarismos, de elegir a qué se le da prioridad. Lagarde ha tenido claro, bueno, lo tuvo claro la semana pasada porque su trabajo era algo más fácil, podemos decir, y es que en Europa los bancos realmente tampoco han sufrido demasiado, no les ha pasado nada. Como mucho, lo que estaba pasando en el viejo continente era en Suiza, con Credit Suisse, y allí Lagarde ni pincha ni corta, al final no es un país de la zona euro, ya lo saben. Pero hoy a Powell le toca un papelón, pero sobre todo después de lo que dijo hace unas semanas. Hace unas semanas la preocupación del presidente de la Fed era otra, la misma de los últimos meses, en realidad. Bueno, la inflación. El dato de inflación PCE, que por cierto tanto gusta a la Reserva Federal, había salido mal, había subido y había hecho pensar al mercado e incluso también al propio Powell que hablar abiertamente de desinflación a principios de este año había sido un grave error. Bueno, entonces Powell corrigió rápidamente, pero ahora las cosas han cambiado para el presidente de la Fed y lo han hecho en cuestión de unas pocas semanas. De repente, varios bancos han colapsado y ahora los mercados dan casi un 90% de probabilidad a que Powell no cumpla con esa promesa de agresividad y suba los tipos en 25 puntos básicos. Bueno, y por cierto, pasamos de la Reserva Federal al Banco Central Europeo porque Christine Lagarde, la presidenta del BCE, hoy ha hablado esta mañana de nuevo y sigue empeñada en luchar con la inflación, contra la inflación, haciendo caso omiso al pánico que hay en torno al sector bancario. Hoy Lagarde ha hablado y ha dicho que el importante ajuste de la política monetaria ya se ha dejado atrás al subir los tipos en 350 puntos básicos desde el mes de julio. Sin embargo, la presidenta del BCE insiste en que la inflación está demasiado alta y ha aumentado la incertidumbre sobre su camino a seguir. Lagarde cree que esto hace que una estrategia sólida en el futuro sea esencial y además ha insistido también en el compromiso que tiene el Banco Central Europeo con el objetivo de inflación para que el mercado se crea la contundencia de la presidenta. Ha dicho que los ciudadanos pueden tener claro que el BCE va a conseguir volver a la estabilidad financiera y que va a bajar la inflación al 2% en el medio plazo, que eso, dice, no es negociable. Hoy, por cierto, también ha hablado el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane,
cree que hay razones para que la subyacente disminuya con el tiempo. Lane ha señalado que la caída de la inflación se basa en el crecimiento de los salarios que, según ha apuntado, va a alcanzar su punto máximo este año. Eva Villanueva. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, cree que hay razones para decir que la inflación subyacente va a disminuir con el tiempo. En un discurso que ha ofrecido esta mañana ha señalado que la caída de la inflación, esa caída que se prevé, se basa en el crecimiento de los salarios, que, según ha apuntado, alcanzarán su punto máximo este año. Al mismo tiempo, ha señalado que desde el Banco Central Europeo no se han visto sorprendidos por el comportamiento que han registrado los salarios. Declaraciones que ha ofrecido al mismo tiempo que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha denunciado que la inflación sigue siendo alta y ha aumentado la incertidumbre sobre el camino a seguir. De ahí que haya defendido la necesidad de seguir una estrategia sólida en el futuro. Lagarde ha reiterado que no es negociable la meta de llevar la inflación al 2%. Muchas gracias, Eva, por esa información, y seguimos hablando de bancos, pero ahora de Estados Unidos, porque a First Republic Bank parece que se le están complicando las cosas. Sus esfuerzos por conseguir una inyección de capital continúan más bien sin dar esos frutos, y el banco ya ha empezado a planificar la posibilidad de tener que reducir su tamaño o conseguir el respaldo del Estado. Hasta ahora, grandes bancos y empresas de capital riesgo se habían resistido a ofrecer a First Republic la inyección de capital que necesitaba, por temor a que se produzcan pérdidas en la cartera de préstamos y de inversiones del banco en pleno ciclo de subida de tipos. Y ayer incluso la agencia Reuters decía que el banco estaba estudiando la manera de reducir y vender partes del negocio, incluida la parte de su cartera de préstamos, para obtener efectivo y reducir costes. Y esto podría ayudar al banco a hacer frente a su valor contable negativo, que es la diferencia entre los pasivos y los activos, que, por cierto, los analistas y los inversores ya estiman entre los 9.400 y los 13.000 millones de dólares. Bueno, y por cierto, en España acaba de salir el informe de las perspectivas económicas y macroeconómicas del Banco de España. Enseguida les vamos a dar el dato en cuanto podamos echarle un vistacillo, pero antes seguimos hablando y pendientes también de UBS. La entidad ha subido en bolsa más de un 12% desde que se anunció la adquisición de Credit Suisse. Y ahora el banco está aprovechando esa inercia positiva para dar otro chute de confianza al mercado. Ahora UBS ha anunciado que va a recomprar 2.750 millones de deuda que emitió hace menos de una semana. Se trata de pagarés senior no garantizados que se emitieron el viernes y que incluyen un pagaré de 1.500 millones, que tiene un tipo fijo del 4,6% con un vencimiento en marzo de 2028, y un bono de 1.250 millones con otro tipo fijo del 4,75 y con vencimiento en marzo de 2032. Claro, lo interesante aquí es ver qué ha pasado con esos bonos desde entonces. ¿Han caído y entonces ese es el motivo por el que a UBS ahora le interesa recomprarlos? Es decir, comprarlos al precio de mercado porque le interesa más hacerlo así, teniendo en cuenta que han caído, que esperarse a vencimiento y tener que devolver todo el principal. Bueno, lo que sabemos es que el rendimiento de su bono Additional Tier, que ya venimos hablando de ellos, los Additional Tier 1, los COCOs, bonos muy arriesgados, a perpetuidad, que los bancos pueden cancelar en cualquier momento. Bueno, esos bonos Additional Tier en dólares del 7% de UBS han saltado su rentabilidad a un récord del 29,8%. Esto hay que recordar que cuando las rentabilidades suben, esto significa que los precios están bajando. Claro, esto nos hace también pensar, por lo tanto, quizá esto también ha ocurrido con los bonos de UBS y por lo tanto estos que ha recomprado los ha recomprado a un precio irrisorio también, y es que le venía bien y no es un movimiento que sea para dar un chute de, confianza al mercado, sino que básicamente es un movimiento para llevarse más dinero en su bolsillo o al menos no devolverle tanto a los inversores, en este caso a los bonistas. Bueno, pues enseguida se lo contaremos en Rolling Stocks porque aquí hemos tenido acceso a esos datos de los bonos, pero ya les avanzo que caen muy poquito en esos días porque fueron emitidos el viernes, estamos a miércoles, llevan 3 días de cotización y han caído nada, ni siquiera llega al 1%. ¿Por qué motivo entonces UBS ha recomprado esos bonos? Se lo contaremos enseguida a partir de las 3.
Bueno, y pese que este lunes veíamos cómo Credit Suisse intentaba relajar a los trabajadores asegurando que les llegarían subidas de sueldo prometidas y esas pagas extra que también se les prometieron, ojo porque ahora fíjense en lo que ha hecho el gobierno suizo. El Ejecutivo va a suspender temporalmente ciertos tipos de pago de bonificación para el personal de Credit Suisse tras la compra de UBS. El Consejo Federal del Gobierno insiste en un comunicado que está invocando la ley bancaria suiza, que le permite imponer medidas relacionadas con la remuneración si un banco de importancia sistémica recibe ayuda estatal directa o indirecta de fondos federales. Pero ya saben, cualquier congelación de los bonus, incluso si es temporal, puede alentar a más banqueros todavía de Credit Suisse a abandonar el barco. Y los reclutadores de todo el mundo están recibiendo una avalancha sin precedentes de llamadas de banqueros de Credit Suisse que ahora pues están buscando trabajo. Luego tenemos, claro, el caso del directorio ejecutivo de Credit Suisse, que ha decidido renunciar a su remuneración variable para el año fiscal 2022. Claro, un año fiscal por el cual, en parte, porque recuerden que los problemas de Credit Suisse vienen desde hace ya años, bueno, pues por el cual en parte realmente ha caído finalmente el banco y ha tenido que ser comprado. Así que el Ejecutivo ha dicho que no va a prohibir retroactivamente la remuneración variable ya otorgada y pagadera de inmediato para los empleados de Credit Suisse para el año fiscal pasado. Bueno, y mientras Rusia y China intentan tejer el nuevo orden mundial, ya escuchábamos ayer a Xi Jinping y a Putin hablar precisamente de eso, estas palabras, nuevo orden mundial, ahora Occidente, ¿qué está haciendo? Bueno, pues sigue nutriendo a Ucrania con armas. En las últimas horas hemos conocido que Estados Unidos planea acelerar la entrega de tanques Abrams a Ucrania para proporcionar el equipo vital a Kiev tan pronto como este otoño. Ya saben que en enero Estados Unidos se comprometió a suministrar a Ucrania 31 tanques M1A2 Abrams avanzados después de haber pasado meses rechazando la idea. El nuevo plan le daría a Ucrania otra variante del tanque, concretamente la M1A1SA Abrams, que puede funcionar con diésel como en la mayoría de la flota ucraniana. El cambio también acelera la entrega en aproximadamente un año, según un asistente del Congreso que, bueno, pues ha sido consultado sobre el asunto. Bueno, ayer, no sé si lo recuerdan, Putin se enfadó con Reino Unido por ese envío de misiles con uranio empobrecido a Ucrania y hoy Reino Unido ha respondido a las palabras de Putin. Descarta que el suministro de proyectiles que contienen uranio empobrecido para Ucrania conduzca a una escalada nuclear del conflicto. Eva Villanueva. Muy buenas. Reino Unido ha descartado que el suministro de proyectiles que contienen uranio empobrecido a Ucrania conduzca a una escalada nuclear del conflicto. El secretario de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly, ha denunciado con tono crítico que el único país que habla de aspectos nucleares, de una dimensión nuclear en el conflicto, es Rusia, y cree que nada amenaza al país que dirige Vladimir Putin y que solo se trata de ayudar a Kiev a defenderse frente a esa invasión de las tropas rusas, esa operación especial que arrancaba Moscú, así la bautizaba, en febrero del año pasado. Con todo, es una nueva declaración del gobierno de Londres que llega después de que el Ministerio de Defensa negase que esos proyectiles de uranio empobrecido sean armas nucleares y, sin embargo, apuntaba que son muy efectivos para derrotar a los tanques y otros vehículos blindados modernos. Y mientras ayer el tema de la paz pasaba realmente de puntillas por el discurso de Putin y de Xi Jinping en la rueda de prensa, hoy se vuelve a sacar el concepto, pero en este caso desde el bando ucraniano. Y va en la misma línea de lo que les comentábamos en los últimos días, que la paz solo se va a acercar, dice Zelensky, cuando llegue la victoria de Ucrania, que esto es un mensaje que también desde la OTAN nos han insistido constantemente en que esa paz realmente solo se consigue ganando Ucrania, por supuesto, en el campo de batalla. Es decir, que Zelensky vuelve a omitir la necesidad de negociar con Putin. Ya ha dicho en varias ocasiones que él no quiere ni sentarse con Vladimir Putin a hablar. Y de nuevo Zelensky responsabiliza a la lucha en el campo de batalla de ser lo poco que realmente puede acercarnos ahora a la paz en el conflicto. Anoche Zelensky dijo, por ejemplo, que un alto al fuego, que dice China, que es lo que está intentando conseguir, no funcionaría. Y en un tuit hoy ha dicho que el éxito de las fuerzas ucranianas realmente es lo que podría traer más cerca esa paz tan ansiada. Bueno, ya saben que hoy Xi Jinping, el presidente chino, ha abandonado Moscú tras 2 días de visita oficial con una agenda intensa. Y el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov,
ha dado hoy también, esta mañana, detalles sobre esa visita. Según él, bueno, pues el presidente Putin y Xi Jinping prácticamente no han discutido sobre el plan de paz de Kiev. Recuerden que había muchísima expectativa en medios de comunicación de que este fuera uno de los temas clave en las reuniones. Finalmente, el tema clave ha sido la economía, los lazos económicos entre Rusia y China. Eva Villanueva. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha dado detalles sobre la visita de Xi Jinping, del presidente chino, a Rusia, una visita que arrancaba el lunes y terminaba el miércoles. Una agenda intensa en la que se ha reunido varias veces con el presidente ruso, con Vladimir Putin. Pero en todos esos encuentros, según ha dicho Peskov, no han discutido el plan de paz de Kiev que ha presentado Pekín. Lo que sí hubo, según ha explicado, ha sido un intercambio de puntos de vista sobre las disposiciones contenidas en ese plan de paz que China propone para Ucrania. Por otra parte, Peskov también ha hablado sobre las conversaciones y acuerdos alcanzados en materia energética. El portavoz del Kremlin ha confirmado que se discutieron los temas en torno a la expansión del suministro de gas ruso a China y ha sido con respecto a este asunto por lo que ha elevado las críticas contra la cobertura que los medios occidentales han hecho a esta visita de Estado. Peskov, de hecho, ha confirmado que Rusia y China planean expandir la cooperación en el campo del suministro de gas ruso, pero ha señalado que los rumores sobre la falta de voluntad de Pekín, de Beijing, para comprometerse a llevar a cabo mayores compras de gas ruso, tal y como ha publicado Bloomberg, ha dicho que son solo rumores. Y Peskov apunta que realmente la conversación contenida es muy diferente. Muchas gracias, Eva, por ese repaso de las palabras de Peskov, del portavoz del Kremlin, y dejamos a un lado la geopolítica, Rusia, y hablamos de la macroeconomía, porque hoy en la página de datos macroeconómicos es inevitable mirar a lo que es la cifra de la jornada, la inflación británica, que se esperaba que diera una sorpresa positiva, pero no ha podido decepcionar más. El IPC ha subido inesperadamente al 10,4% en febrero por unos precios más altos de los alimentos y también por bebidas que han sido más caras en los pubs y en los restaurantes. El dato llega en el momento justo, un día antes de que se reúna el Banco de Inglaterra. El consenso esperaba que el dato de inflación cayera por debajo del doble dígito, que se situara en el 9,9 en febrero, desde el 10,1 de enero, y que se alejara todavía más de ese máximo de 41 años del 11,1% de octubre. Pero no solo eso, el dato de la subyacente también es para echarse las manos a la cabeza, más que nada porque también se esperaba una caída y ha ocurrido todo lo contrario. El IPC subyacente del Reino Unido, que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco, y que, por cierto, el Banco de Inglaterra observa con lupa para la reunión de mañana, ha subido esta inflación subyacente al 6,2% desde el 5,8 de enero. Se esperaba una caída del, 5,8 hasta el 5,7, así que ahí pueden ver la decepción que hay en torno a la inflación en el Reino Unido. Y por cierto, no abandonamos el Reino Unido, se lo estaba comentando nuestro compañero José de la Morena justo antes de que comenzara el informativo, porque hoy es un día de peligro para Rishi Sunak, ya no solo por el dato de inflación que en el día de hoy hemos conocido y que analizaremos en detalle en Rolling Stocks en un ratito, sino porque hoy también en la Cámara de los Comunes en Londres los parlamentarios van a votar sobre, quédense con el concepto, Stormont Break. Es una característica clave del nuevo acuerdo posterior al Brexit que Sunak ha intentado cerrar con la Unión Europea respecto al comercio con Irlanda del Norte. Si Sunak gana la votación, que es lo que se espera, va a dar un paso más hacia la reparación de los lazos con la Unión Europea, que ya saben que es el mayor socio comercial del Reino Unido. Mientras tanto, Boris Johnson, el hombre que se convirtió en primer ministro gracias al Brexit, hoy va a intentar salvar su reputación. Hoy va a presentar pruebas ante un comité que investiga si mintió deliberadamente a los legisladores sobre el Partygate, el caso de las reuniones que se celebraron en Downing Street en pleno confinamiento, rompiendo con las reglas que el propio gobierno había impuesto. Johnson podría ser suspendido temporalmente del Parlamento y enfrentar una elección revocatoria si el comité falla en su contra. La votación se espera para a partir de las 3 de la tarde.
En el plano energético miramos a Venezuela porque hay nuevo ministro del petróleo y es ni más ni menos que el jefe de la petrolera estatal Petróleo de Venezuela S.A., Pedro Rafael Tellechea. Nicolás Maduro lo ha nombrado como nuevo ministro del petróleo y lo ha hecho un día después de que su antecesor renunciara en medio de una extensa investigación por corrupción centrada en su empresa. El exministro Tarek El Aissami ha renunciado tras el arresto de varios funcionarios gubernamentales y jueces en relación con investigaciones de corrupción. Fuentes de Reuters aseguran que más de 20 funcionarios de nivel inferior en la compañía, en la petrolera estatal, también han sido detenidos en los últimos días. Solo unos minutos para que abra Wall Street, pero todavía en el día de hoy hay muchos temas candentes. Bueno, recuerden que esta tarde-noche, aquí hora peninsular, en España, tendremos esa reunión de la Reserva Federal que, como siempre, aquí en Negocios Televisión vamos a seguir al dedillo, al detalle, con el análisis también de muchos expertos para ver exactamente cuál es la letra pequeña, ¿no?, de esas palabras de Jerome Powell. Pero antes también comentar la situación ahora mismo en el mercado de renta fija, porque fíjense en lo que está diciendo JP Morgan. Dice que los bonos del Tesoro se enfrentan a la peor liquidez desde el año 2020. Javier del Valle, cuéntanos qué es lo que quiere decir este mensaje de advertencia de JP Morgan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, hablando de volatilidad y sobre todo de cómo está la liquidez en estos momentos en sobre todo el mercado de renta fija, en el mercado de bonos del Tesoro estadounidenses. Recordemos que hace unas semanas esa crisis bancaria poco a poco se iba extendiendo y el miedo y las preocupaciones iban aumentando. De hecho, se recalibraron rápidamente las probabilidades de qué es lo que iba a hacer la Reserva Federal. Hasta antes de la quiebra de Silicon Valley Bank, que es donde empezó un poco todo ese efecto dominó, antes de eso vimos cómo la Reserva Federal quería incrementar la tasa terminal. Hoy saldremos de dudas si lo va a hacer o no, si va a incrementar por encima del 5,1%, pero es que también conocíamos que Powell advertía de que posiblemente tenían que volver las subidas de tipo más agresivas, debido a los altos datos económicos que mostraban una persistencia del crecimiento y de la inflación. Después tuvimos esta crisis bancaria, donde poco a poco la liquidez se fue mermando y el estrés financiero también incrementó al endurecerse las condiciones financieras de los diferentes bancos. Dentro de todo eso tenemos que entender que entonces la curva de tipos, que estaba invertida, porque simplemente teníamos los intereses de la parte corta muy altos con respecto a los intereses de la parte larga, descontando que en estos momentos es normal que los intereses a corto plazo estén altos porque la Fed está subiendo tipos y que cuando pase el tiempo eso irá corrigiendo y los tipos de interés están en un nivel más reducido. Ahora bien, en cuanto ocurrió lo del tema bancario, vimos rápidamente que esa curva poco a poco se desinvertía rápidamente, porque tuvimos una caída muy drástica en los intereses de la parte corta. Por dos motivos. Lo primero, porque se especuló sobre el hecho de que Powell ahora no podrá subir en grandes magnitudes y o tendrá que estar cerca de la pausa o subir en pequeñas magnitudes. Y por otro lado también, que esta es la opción que más sentido tendría, es por la demanda de colateral de los bancos. Recordemos que para entrar en los mercados de financiación, sobre todo en el mercado repo, necesitas colateral de calidad. Y el colateral de calidad que aceptan las diferentes instituciones y entidades financieras para darte liquidez, para darte un préstamo, son sobre todo las letras del Tesoro. Letras del Tesoro con vencimientos a corto plazo, como pueden ser 4 u 8 semanas. De hecho, para dar un ejemplo de esto, en la última subasta de letras del Tesoro de 4 y 8 semanas, el 5% de los pujantes aceptaron un 0% de rentabilidad. ¿Cómo puede ser que dentro de un escenario en el que la rentabilidad de los tipos a corto plazo está por encima del 4,5%, estés aceptando un 0% de rentabilidad por prestar dinero al gobierno durante 4 y 8 semanas, por esa demanda de colateral? Todo esto lo que acaba haciendo es que haya mucha volatilidad en el mercado de bonos. Y como podemos ver, este gráfico que comparte JP Morgan con Bloomberg, vemos como el MOVE, que suele ser ese indicador de volatilidad del mercado de renta fija, y el índice de liquidez del mercado de bonos del Estado se han disparado en las últimas semanas. Esto lo que hace es que aumente el estrés y sea más difícil la liquidez dentro de este mercado, que ojo, es un mercado muy importante. Dicen aún así desde JP Morgan que la liquidez de estos bonos del Tesoro se ha deteriorado en medio de una alta volatilidad, pero no vemos el bajo nivel de liquidez como una fuente de preocupación para la estabilidad financiera. En este caso, sobre todo por
la bajada de los intereses, que al final en el precio no repercute de forma negativa, porque lo que hace es disparar el precio, en este caso, de los bonos con el que el interés ha caído, ¿no? Sin embargo, si fuese al revés, si el interés estuviese subiendo muy rápido, en vez de bajando muy rápido, ahí sí afectaría a muchos fondos de pensiones, un estilo de lo que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, porque el precio del bono iría en nuestra contra. Aún así, un mercado a vigilar, el mercado de bonos del Tesoro, la volatilidad incrementando, una volatilidad que no se ha trasladado al mercado de renta variable, y veremos si acaba trasladándose, Marta. Bueno, pues veremos también cómo en el día de hoy se cotizan esos bonos, pero también la renta variable, porque recuerden que queda ya unos minutitos, 1 y medio prácticamente, para que abra ya Wall Street. Hacemos una breve pausa publicitaria, volvemos enseguida, les damos la apertura de la sesión.